Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a exponerle lo que es el perfil de egreso de la educación básica regular. Eh, las integrantes del grupo de Montevideo, Espera Corta, Alegre y Falsa y Literatura. Bien, primeramente, el perfil de egreso, perdón, es la visión común integrada, ¿no? Que de todos los aprendizajes que deben tener los alumnos al término de la educación básica regular. Entonces, lo que el perfil de egreso responde es a los retos de la actualidad, a las diversas necesidades e intereses, aspiraciones, valores, maneras, modos de pensar, de interrelacionarse y de las formas de vida valoradas por la sociedad, ¿no? Bien, aquí como se muestra en pantalla tenemos el gráfico, el mismo que también se encuentra en el currículo nacional, el gráfico del perfil de egreso. Entonces podemos decir que este gráfico consta de 11 aprendizajes. No se puede ver aquí en la pantalla. Consta de 11 aprendizajes. Y cada uno de ellos, básicamente, se relacionan mucho y también proporciona un aprendizaje. Entonces, también se puede observar que todo el gráfico se puede decir que está constituido como si fueran bloques de rompecabezas. ¿Por qué? Porque tienen que encajar. Cada una de ellas se relaciona el uno con el otro. Entonces, tienen que encajar sí o sí para poder obtener un logro en general. Bien, ¿qué más? El perfil de egreso, todos esos aprendizajes están de una forma muy general en el currículum. Entonces, cada área debe tener, bueno, para poder realizar esto es a través de las competencias que cada área curricular debe tener. Obviamente sabemos que existen muchas áreas, entonces cada área debe tener como que su aprendizaje. Y para nosotros como educadores, para poder ir viendo cómo los alumnos van obteniendo ello, tenemos que hacerlo mediante los estándares de aprendizaje. Entonces, sí, eso como introducción y ahora pasaremos a lo que es eh, ya el perfil de ingreso, ¿no? Bien, el primero dice, se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos. Bien, aquí lo que se pretende es que el estudiante al término logre una toma de decisiones con autonomía, siempre cuando procurando su bienestar y el de los demás. Al mismo tiempo también que asuma sus derechos y deberes. Y también que viva su sexualidad estableciendo vínculos afectivos saludables. Bien, eh, este, este primero se relaciona más que todo con el área curricular que es el desarrollo personal, ciudadanía y cívica, lo que viene siendo más que todo el curso de formación cívica en el colegio, ¿no? El siguiente es propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. Bueno, aquí se espera que el estudiante promueva la democracia como forma de gobierno y como modo de convivencia. También que aplique los conocimientos en su día a día, los conocimientos vinculados al civismo, ¿no? En su día a día. También que interactúe de manera ética, empática, asertiva y tolerante. Y junto con ello que asuma la interculturalidad y la equidad de género como formas de convivencia hacia un aprendizaje mutuo. Este segundo se relaciona más con el área de ciencias sociales. Entonces, mi compañera continuará con la exposición. Otra característica del perfil de egreso es que el estudiante practique una vida activa y saludable para su bienestar, cuide su cuerpo e interactúe respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas cotidianas o deportivas. Bueno, esto quiere decir que el estudiante debe poner en práctica un estilo de vida activo y saludable a través de la realización de prácticas que contribuyan al desarrollo de una actitud crítica hacia el cuidado de su salud y a comprender cómo impactan en su bienestar social, emocional, mental y físico. La importancia de esta característica es que ellos puedan demostrar habilidades sociomotrices como la resolución de conflictos, igualdad de género, trabajo en equipo y el logro de objetivos comunes. Bueno, pasamos a la siguiente.
que aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y cree proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. Bueno, el propósito de esta característica es que el estudiante use los diversos lenguajes de las artes para crear sus producciones individuales y colectivas, interpretar y reinterpretar las de otros. Esto permitirá comunicar mensajes, ideas y sentimientos pertinentes a su realidad personal y social. El siguiente punto es: el estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua, y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos. Bueno, el estudiante usa el lenguaje para comunicarse según sus propósitos en situaciones distintas en las que se producen y comprenden diversos tipos de textos. Emplea también lo que son los recursos y estrategias en su comunicación oral, escrita, multimodal o en sistemas alternativos y aumentativos como el braille. También utiliza el lenguaje para aprender, apreciar manifestaciones literarias, desenvolverse en distintos contextos socioculturales y contribuir a la construcción de comunidades interculturales, democráticas e inclusivas. Continuando con las características del perfil del egresado, tenemos el siguiente punto regido bajo un enfoque naturalista y o ambiental, el cual nos indica que el estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. Todo ello con la finalidad de que el estudiante pueda indagar sobre el mundo natural y artificial para comprender y apreciar su estructura y funcionamiento. En consecuencia, poder asumir posturas críticas y éticas para tomar decisiones informadas en ámbitos de la vida y del conocimiento relacionado con los seres vivos, la materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Según sus características, utiliza o propone soluciones a problemas derivados de sus propias acciones y necesidades, considerando el cuidado responsable del ambiente y adaptación al cambio climático. A su vez, utiliza procedimientos científicos para probar la validez de sus hipótesis, saberes locales u observaciones como una manera de relacionarse con el mundo natural y artificial. Y a continuación tenemos que el estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. Esto no solo está relacionado con comprender la matemática para aplicarla exclusivamente en la teoría, sino también para llevarla a un plano real. Es por ello que el estudiante busca, sistematiza y analiza información para entender el mundo que lo rodea, resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con el entorno. Asimismo, usa de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos en diversas situaciones, a partir de los cuales elabora argumentos y comunica sus ideas mediante el lenguaje matemático, así como diversas representaciones y recursos. Es decir, se guía de la teoría matemática para poder aplicarla a un plano real y tener la capacidad de resolver problemas. Y seguidamente tenemos la siguiente característica en la que gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y ambiental del entorno. Según esto, el estudiante, y de acuerdo a sus características, realiza proyectos de emprendimiento con ética y sentido de iniciativa, que generan recursos económicos o valor social, cultural y ambiental con beneficios propios y colectivos, tangibles o intangibles, con el fin de mejorar su bienestar material o subjetivo, así como las condiciones sociales, culturales o económicas de su entorno. A su vez, muestra habilidades socioemocionales y técnicas que favorezcan su conexión con el mundo del trabajo a través de un empleo dependiente, independiente o autogenerado, siempre no rigiéndose bajo la asertividad e inteligencia emocional, que son de gran aporte para un buen entorno de trabajo saludable. Por otro lado, propone ideas, planifica actividades, estrategias y recursos, dando soluciones creativas, éticas, sostenibles y responsables con el ambiente y la comunidad. De estas actividades, selecciona las más útiles, viables y pertinentes. Las ejecuta con perseverancia y asume riesgos. Adapta e innova. Trabaja cooperativa y proactivamente. De forma complementaria, evalúa los procesos y resultados de su proyecto para incorporar mejoras.
Ok, continuando con la exposición, vamos a hablar del siguiente punto, el cual es que el estudiante tiene que aprender a aprovechar responsablemente la tecnología para poder interactuar, ¿no?, con la información que va a obtener, gestionar su propia comunicación y aprendizaje. De esta manera, el estudiante tiene que tener esta capacidad de organizar toda la información digital que pueda encontrar en las diferentes bases de Internet. Asimismo, ser un creador, ¿no?, de contenido digital. Bueno, obviamente lo es mediante redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. En total, el estudiante, pues, de acuerdo a sus necesidades, va a poder descargar aquellas apps que necesita, ¿no?, para su estudio. En este caso, en relación al inglés, por ejemplo, hay estudiantes que utilizan a veces Duolingo, los principiantes, hay estudiantes que necesitan diccionarios de inglés, entre otros ejemplos, ¿no? Aparte de ello, el estudiante tiene que saber identificar sus necesidades de acuerdo a su nivel, ¿verdad? El estudiante, si logra identificar cuál es su nivel, cuáles son sus necesidades, va a poder aprovechar la tecnología de manera adecuada y eficiente para poder mejorar su propio aprendizaje. Además de ello, va a poder también elegir las interfaces adecuadas, ¿no?, de acuerdo a su medio, de acuerdo a su contexto. Cuando el estudiante egresa del colegio, también tiene que saber participar de manera ética, de manera correcta dentro de las redes sociales. El uso de Facebook, el uso de otras redes sociales que son muy famosas hoy en día, requiere de cierta responsabilidad para poder ya sea emitir comentarios, sea escribir, no sé, textos, o de alguna manera esa interacción, esa comunicación que tiene no solamente con sus propios amigos, tal vez familiares de sus círculos cercanos, sino que todo su contenido va a ser visto, ¿no?, por todo el mundo de la comunidad de Internet. Entonces es por ello que debe ser responsable para el uso de tecnología, ¿verdad? Aparte de ello, y como último punto de este perfil de egreso, es que el estudiante tiene que ser capaz de autorregularse ya sea en sus acciones, en la manera en cómo se expresa mediante Internet, mediante el uso de ese tipo de tecnologías, y también autorregular sus propios impulsos, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros sufrimos lo que es la procrastinación, y lamentablemente es un tema muy un poco difícil de tal vez tratar, ya que en Internet hay muchos elementos que generan curiosidad, que de alguna manera desvían la atención del estudiante, pero un estudiante, bueno, según el perfil de egreso, tiene que saber autorregularse, ¿no?, autorregular esos impulsos que distraen su atención. Bueno, siguiente. Tenemos el punto J, el cual es que el estudiante desarrolla sus procesos autónomos para poder aprender de manera continua, de manera eficiente, mejorando sus resultados. Y esto es todo un proceso, porque el estudiante tiene que ser primero consciente de su propio aprendizaje, cómo aprende, de qué manera, mediante, utilizando qué recursos, etcétera, ¿no? Y después de eso, el estudiante tiene que hacer un propio autocontrol de su aprendizaje, es decir, que tiene que hacer una autoevaluación. Y esta autoevaluación va a poder, va a ayudarle a identificar aquellos puntos débiles en los que necesita mejorar y fortalecerlos de tal manera que pueda mejorar su aprendizaje. Ahora, como egresado, también el estudiante tiene que saber utilizar ciertas estrategias de acuerdo a sus propias necesidades para poder, como dije anteriormente, fortalecer aquellas debilidades, ¿no? Finalmente tenemos el aspecto religioso, que el estudiante tiene que comprender y apreciar esa dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y las sociedades. Sabemos muy bien que en el mundo existen muchos tipos de religiones, muchos tipos de cosmovisión. Tal vez es de esta manera que el estudiante, ya siendo un egresado de un colegio, tiene esta mente abierta a otras posibilidades, de tal manera que pueda respetar, ¿no?, otras formas de creencia, pueda reflexionar sobre otros tipos de tal vez religión, de formas de pensar, de formas de actuar, y de alguna manera respetar también cómo es que estas personas ven o le dan sentido a la vida, cómo es que estas personas entienden su propia moral, su propia cultura y su propio aspecto social también, ¿no? Y bueno, otro de los puntos que se nos habla en este perfil es que se tiene que reflexionar sobre aquellos puntos que ya hemos hablado en el sentido de la vida, compromiso ético y existencial, entre otras cositas. De esta manera el estudiante va a poder ser partícipe se va a poder adaptar a muchos tipos de sociedades, también va a poder aprovechar, ¿no?, esta mente abierta para poder expandir sus propias oportunidades de aprendizaje. Y eso sería todo. Muchas gracias.